Bueno, habíamos visto el sentido del olfato, hoy nos vamos a ocupar del sentido del gusto, que se percibe a través de la lengua. En estas zonas se encuentran determinados receptores sensoriales que transmiten los impulsos a el cerebro. ¿Recuerda alguno de ustedes qué son las vías de conducción? ¿Cómo hacen para llegar los estímulos sensoriales de los distintos sabores al cerebro? ¿Y los axones que forman? Nervios. Muy bien, forman nervios. ¿Y qué más forman? Los estímulos estos a través de qué, ¿qué es las vías de conducción? ¿No vimos eso? ¿No charlamos de ese tema? ¿Quién es el que está diciendo eso? Bien, Felipe. Es el camino que siguen entonces los estímulos. Habíamos visto aquí, fíjense, vamos a repasar esto. Este es el camino a través de los axones. Estas eran el sentido del tacto, recuerdan cuando vimos. Entonces, las vías de conducción es el camino que siguen los estímulos desde los receptores sensoriales a la corteza cerebral. Y en el caso de las vías motoras, ¿cuáles serían las vías motoras? ¿Qué función tienen las vías motoras? Exacto, generar movimientos. En la corteza cerebral se emite una orden, esa orden es transmitida por las vías de conducción, hasta llegar a los órganos efectores, que son los músculos o las glándulas. No se me olviden de esto porque es importante esta comprensión. Y eso lo van a ver ustedes, o sea, de nuevo en fisiología, lo van a ver de nuevo cuando vean clínica médica y neurología, porque eso les va a permitir conocer el estado de determinados nervios, si esos nervios están en condiciones exactamente, a través del examen clínico. Bien, entonces dijimos que y se acuerdan que se dividían los receptores sensoriales en esteroceptores e interoceptores. Este sería un caso de esteroceptores. ¿Quiénes son los receptores sensoriales? Las papilas gustativas. Y en distintas partes de la lengua se van percibiendo los distintos sabores. En los laterales se percibe el agrio, el salado más hacia la punta, el dulce acá, el amargo en la parte posterior de la lengua. Esta es la amígdala lingual. Las amígdalas palatinas están en los laterales. Muchas veces la gente consulta, los pacientes consultan porque nunca se habían visto y se ven la lengua y se ven las papilas y piensan que tienen alguna enfermedad dentro de la lengua. Bien, las papilas gustativas entonces tienen los poros gustativos de donde se transmiten, se reciben se disuelven los estímulos gustativos y son conducidos a través de la vía gustativa al cerebro. Esta es la lengua donde se perciben. Estas son las amígdalas palatinas, estas son las amígdalas linguales y acá tenemos la epiglotis. ¿Y esto qué era acá? Esta zona, la valécula. Bien, en la epiglotis tenemos el gusto amargo, entonces
el gusto umani. ¿Qué es el gusto umani? ¿Eh? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde? Muy bien, muy bien. Veo que tienes curiosidad. Es un sabor raro, o es el sabor a la carne curada, a los mariscos, son sabores suaves, que se ubican en la parte central de la lengua. Entonces, acá vemos el ácido y el agrio en esta zona, el salado acá, en la punta de la lengua. Lo que pasa es que cuando uno percibe un sabor se mezcla y es difícil determinar en qué extremo, en qué lugar de la lengua se encuentran esos receptores sensoriales. Las papilas gustativas se dividen, según su forma y sus características, en circunvaladas, en fungiformes, porque tienen forma de un hongo, fungiformes, en filiformes, y acá vemos los corpúsculos gustativos que se entran dentro de las papilas. Acá está la papila con los poros donde se disuelven las sustancias gustativas y se aprecian los distintos sabores que se transforman en órdenes eléctricas que son conducidas al cerebro y ahí se perciben los distintos gustos. Entonces las neuronas aferentes hacen sinapsis en el núcleo solitario. Este es el tronco cerebral, este es un corte frontal del cerebro. Esto que se ven acá en distinto color son los núcleos grises que hay en el cerebro. Núcleos grises, ustedes saben que los axones constituyen la sustancia blanca porque están recubiertos de mielina. Donde están los acúmulos de neuronas forman la sustancia gris. Entonces estos son los núcleos de la base del cerebro. Este es el putamen, este es el globus pálido, este es el tálamo óptico. Esto que se ve acá, son el núcleo caudado y acá están los ventrículos, que ya vamos a ver, son cavidades que hay dentro del cerebro. Entonces, estas son las vías de conducción, que son conducidas acá, llegan a través de estos nervios que son mixtos, tienen una porción sensorial. Este es el séptimo par, que es el facial, que a través de la cuerda del tímpano, que ya la vamos a ver, a la cuerda del tímpano, es una rama del facial, o que llega al facial, que se comunica con el lingual y trae los sabores de esta zona de la lengua. Este es el noveno par y el décimo par, que es el neumogástrico o el vago. Son los tres aportes sensoriales que vienen de la lengua y de la glotis, de la parte superior de la glotis, y se dirigen al núcleo solitario, de ahí van al tálamo y de ahí van al córtex gustativo, donde se reconocen los distintos sabores. Bien, acá está en la zona cortical donde se encuentra el centro del gusto y del olfato. Estas son las divisiones que tiene, que ya vamos a ver, el cerebro en un lóbulo frontal, en un lóbulo parietal. Ustedes ven que llevan un poco esto, los nombres de los huesos que forman el cráneo. El frontal porque está en relación con los frontales, el parietal con los parietales, el occipital lo mismo. Acá viene la tienda del cerebelo que separa el cerebro del cerebelo. Y esto es lo que se conoce como tronco encefálico, que está formado por los pedúnculos cerebrales, que son los que unen el tronco al cerebro, pedúnculos cerebrales. Luego viene el puente de Barolio protuberancia, por debajo el bulbo y por debajo la médula. Terminado con el sentido del gusto, vamos a hacer un repaso antes de entrar en el sentido de la vista
de lo que es la fosa orbitaria. ¿Este hueso qué hueso es? Bien, los huesos propios de la nariz, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿qué hueso es? ¿Eh? Acá no sé si es el vómer o es realmente ya la parte cartilaginosa. El vómer está más abajo, acá sería la lámina perpendicular del etmoides, pero en esta parte anterior casi seguro que es. ¿Este qué hueso es? Lagrimal. Muy bien, ¿y este orificio que se va acá, qué será? ¿A dónde irá a terminar ese orificio? El conducto lacrimonasal, que se emboca en el meato inferior. Muy bien, muy bien. ¿Y esto qué será? El efenoides ¿Qué parte del efenoides? es el ala menor. Las alas, me parece, estas me parecen más chicas que estas. ¿A vos qué te parecen? Sí, siempre me confundo cuál es cuál. Sí, esa es mayor y arriba es menor. Pero mirá, esto es todo esto. Estas son las alas mayores, estas son las alas menores. ¿Eh? Entre las alas mayores y las alas menores está este orificio que es la fisura orbitaria superior, ¿eh? Y esta es la inferior, o agujero rasgado también conocido. Bueno, acá tenemos el malar, ¿eh? Y el maxilar superior. El techo de la órbita está formada por la porción horizontal del frontal. Y entramos de lleno al globo ocular. En el globo ocular está formado por 3 capas. Una capa fibrosa, que es la más externa, que está formada por 2 capas, que son la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Esta es la parte blanca del ojo. Acá está en amarillo, pero es la parte blanca del ojo. Acá está la córnea, que se unen en bisel, la córnea. Entonces, la capa más externa del ojo es la capa fibrosa, que está constituida por 2 elementos, la esclerótica y la córnea. La capa media es rica en vasos sanguíneos, y está formada por 3 elementos. De adelante hacia atrás son el iris, que es lo que le da el color a los ojos, el cuerpo ciliar, que se encuentra aquí, y la coroides. Y la coroides, que es la capa vascular del ojo. Y la capa interna del ojo es la retina, que es la que recibe los estímulos luminosos y permite la visión. Para llegar a la retina, ya vamos a ver, el ojo tiene los estímulos luminosos, atraviesan la córnea, que es transparente, atraviesan esto, que es la cámara anterior del ojo, por detrás del iris se encuentra la cámara posterior del ojo, esto que es transparente también. El cristalino. El cristalino. Cuando se esmerila el cristalino o se opacifica, ¿qué ocurre? Muy bien. Las cataratas es la opacificación del cristalino. Las personas comienzan a ver como si viesen a través de un vidrio esmerilado. Y antes se extirpaban se hacía una incisión acá, se extirpaba el cristalino y se compensaba su función con unos gruesos cristales. Actualmente, ya vamos a ver después, más adelante, cuando veamos el cristalino, pero se disuelve el cristalino y se aspira. Técnica que usaban ya los romanos, o sea, uno piensa que eso es tremendamente moderno y los romanos ya usaban esa técnica. Bien, seguimos entonces.
Repetimos las 3 capas del ojo, la externa formada por la esclerótica y la córnea, la intermedia dividida en 2 partes, una anterior, el iris, el cuerpo ciliar, y una posterior, que es la coroides. La coroides, el cuerpo ciliar y el iris. El cristalino, la cámara anterior del ojo, la cámara posterior del ojo. Y la interna, que es la retina. Acá viene el nervio óptico, el nervio óptico que se abre y bien. La coroides, o una de las capas vasculares, recibe también el nombre, el conjunto de estos 3 elementos de la coroides, del cuerpo ciliar y del iris, reciben el nombre de úvea. Y ustedes van a ver que cuando hay una inflamación de esta zona, los oculistas suelen llamarle, no dicen coroiditis, ni dicen inflamación del cuerpo ciliar, ni del iris, dicen más bien, está con una uveitis. ¿Qué quiere decir una uveitis? Una inflamación o infección de la úvea. Son cosas que requieren un tratamiento. Todo lo terminado en itis indica inflamación. Inflamación, infección. Bien. Entonces, es importante acordarse de este nombre, porque ustedes van a ver que los profesionales refieren, cuando hablan de una infección, no dicen una coroiditis ni una infección de los cuerpos ciliares, sino dicen una uveitis anterior, media o posterior. Bien. Está ubicada la uvea entre la esclera y la retina. Estas son las 3 porciones que forman la úvea: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Les queda bien claro eso? De nuevo, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Esto que está acá, ¿qué será? Esto. ¿El ligamento suspensorio? Son unos ligamentos de suspensión, muy bien, que sujetan el cristalino, que son transparentes y forman la zónula de zinc. Este zinc, ¿ya lo habíamos visto así en algún otro lado? En la inserción de los músculos del ojo, ¿no habíamos visto algo de zinc? El anillo de zinc que está rodeando acá y es donde se insertan algunos de los músculos del ojo. Se ve que Zinc se dedicó a estudiar bastante el globo ocular. Acá tenemos el iris, entonces la pupila que es el orificio que se ve en el centro del iris y que se ve de color negro porque transmite las características de la retina. Acá está el cristalino y este es el humor vítreo. Este es el humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior y posterior del ojo, y este es el humor vítreo que es gelatinoso. De nuevo, otra imagen con la hora serrata, que es donde termina la retina. Esta es la zona que termina la retina, acá está el humor vítreo y acá vemos penetrando los vasos que distribuyen por la coroides e irrigan e nutren todas estas capas del ojo.
¿La córnea recibe vasos o no? ¿Está irrigada la córnea? ¿Avascular? ¿Y de qué se nutre? ¿Eh? Se nutre de las lágrimas, y del contacto del humor acuoso, y por eso es que si ustedes mantienen la vista fija, sí es avascular la córnea, muy bien, pero eso les da que si ustedes cuando ustedes fijan, se están concentrados mucho en la pantalla del el ordenador o en la televisión, van a notar que comienzan con ardor en los ojos. Cuando comiencen con ardor en los ojos, eso es producido por el ojo seco. Entonces lo que tienen que hacer es parpadear varias veces. No se olviden de parpadear cuando estén mirando mucho tiempo la televisión o la pantalla de la computadora. ¿De acuerdo? Entonces, la córnea no está vascularizada y se nutre a través de eso. Por eso es también que en las parálisis faciales, cuando el ojo queda abierto, hay que colocar una pomada, hay que cerrar el ojo y tapar el ojo, porque si no se producen las úlceras en la córnea. Se ulceran, que son muy dolorosas, y si uno las deja avanzar, dejan cicatrices después que producen trastornos en la visión y pueden llegar a llevar al trasplante de la córnea. Bien, seguimos con las capas del ojo. Acá vemos la zónula de zinc, que yo les decía, que es lo que va de los cuerpos ciliares al cristalino. Por acá se ingresa, se aspira, se disuelve, el cristalino tiene una cápsula, se disuelve con ultrasonido y se aspira. Antes se sacaba el cristalino y se compensaba su función con unos lentes biconvexos que eran espantosos. Eran espantosos y le costaba adaptarse a los pacientes. Hoy en día los cristalinos se colocan, se eligen los cristalinos de acuerdo a los vicios de refracción que tiene el paciente. Para eso se hacen mediciones viendo los grados de miopía que tiene y los grados de hipermetropía que tiene el paciente o presbicia, y se corrigen ambos vicios de refracción a través del cristalino que se coloca, de la lente intraocular que se coloca. Hay algunos lentes intraoculares que no dan gran resultado, todavía no están muy perfeccionadas, que corrigen ambos defectos, tanto la miopía como la hipermetropía. Regulan ambas cosas, no requiriendo tanta acomodación del ojo. Lo que suele quedar y es más difícil de corregir, es la visión borrosa que dan los ojos, que da a veces el cristalino por la falta de foco perfecto. Bien, acá tenemos las tres capas, la esclerótica, la vascular o coroide o uvea y la retina. Esto es el humor vítreo, que es gelatinoso. De nuevo, las tres capas, la esclerótica. ¿Cómo se llamaba la capa más externa en conjunto de la esclerótica y la córnea? ¿Lo dijimos o no? ¿Lo habremos visto en alguna imagen?
A ver. ¿Qué dice ahí? Fibrosa. Fibrosa. Ven, traten de ir grabando. Quiere decir que esta parte han estado medio pensando en las musarañas de Egipto. Háganse un esquemita, no voy hablando tan rápido y hemos repetido imágenes bárbaramente. Háganse un esquemita así del globo ocular y pónganle nombre, así no se van olvidando. Entonces la capa externa o fibrosa está formada por la esclerótica y por la córnea. Bien. De nuevo repetimos todo, entonces la esclerótica y la córnea forman la capa fibrosa. La úvea, ¿por quién está formada? Por el iris, la retina. ¿Quién más? La úvea, ¿por quién está formada? Por el coroides, la retina y el iris, ¿o no? ¿Estuvieron, vos entrar recién al aula virtual o estabas en el aula virtual? ¿Felipe, el que habla? No. ¿Axel? ¿Quién es el que Nicolás. habla? ¿Quién es el que está hablando? Nicolás Iturria. Bien, Nicolás. ¿Cuántas capas formaban la U? ¿Quiénes formaban la UV? 3. ¿Y qué eran? El coroides. Bien. em, ¿Hay algún cuerpo? el cuerpo ciliar Bien. y ¿Y por delante qué hay? el cristalino. No. Ah, ¿sí? ¿El cristalino es una capa vascular? No. Es vascular. La observación es la base del buen médico. Sigamos la coroides. Sigamos la coroides. ¿Qué es esto? El cuerpo ciliar. ¿Y esto? El iris. Claro, si ahí lo tenés a la flechita. ¿Eh? Entonces, aprovechen la clase, no pongan la computadora y aprovechen el tiempo que está, no pierdan estas 2 horas, aprovechen para ir grabando las cosas. Y por eso yo les dije que las inflamaciones de la úvea se dividían en 3, o de la capa vascular del ojo, se dividían en anteriores, medias y posteriores. Entonces, en su parte anterior, la esclerótica está recubierta por otra capa que recubre por un lado al ojo y por otro lado al párpado por dentro, que es la conjuntiva palpebral. La conjuntiva se divide en palpebral, que es la que recubre el párpado por dentro, y en bulbar, que es la que recubre el globo ocular. Y acá hay un fondo de saco. ¿Se inflama esta zona, esta capa del ojo con frecuencia? Sí, es la conjuntivitis. Son las conjuntivitis. Ven que van aprendiendo algo ya del nombre, muy bien. Las conjuntivitis, ¿no es cierto? Que pueden ser bacterianas, pueden ser virósicas, pueden ser traumáticas,
pueden ser por un cuerpo extraño. Entonces, hay un fondo de saco. A veces, para ver el fondo de saco inferior, se lo ve con facilidad porque se tira el párpado inferior hacia adelante y se logra ver. El fondo de saco superior es más difícil. Hay que vertir el párpado superior para lograrlo ver. Ya lo vamos a ver más adelante a eso. Entonces, el globo ocular está protegido. La que no tiene eso es que la córnea, la conjuntiva termina ahí en el borde de la córnea. Envuelve a la esclerótica y acá a la cara inferior, a la cara posterior de los párpados. Y estos son los fondos de saco conjuntivales. Bien. Acá está, clasificación de las uveitis. Uveitis anterior, uveitis intermedia y uveitis posterior. La uveitis media es la del cuerpo ciliar, la uveitis anterior es la del iris. Acá está la cámara anterior del ojo, la cámara posterior del ojo. ¿Dónde está? ¿Qué humor hay acá en la cámara anterior del ojo? Humor acuoso. Y este es el humor vítreo que se encuentra en la cámara posterior del ojo. Bien. Acá vemos de nuevo la esclerótica que está cubierta. ¿Por quién la esclerótica? ¿Por el párpado? ¿Por la conjuntiva palpebral? Claro, no, la esclerótica no está cubierta por la conjuntiva palpebral. ¿Por quién está cubierta la esclerótica? A ver alguno que esté atento. ¿Quién es? ¿Los únicos son ustedes dos? ¿No, los otros se han retirado del aula? Acostúmbrense a hablar, así los voy conociendo, y pierdan el temor a hablar. Después no se presentan a rendir porque muchos dicen que no se animan a verbalizar las cosas y a hablar. Tienen que acostumbrarse a hablar y verbalizar. ¿Quién es la que recubre la esclerótica acá en esta parte? La conjuntiva. La conjuntiva vulvar, porque la otra conjuntiva que dijeron, primero dijeron la conjuntiva que, ¿cómo dijeron la otra conjuntiva que dijeron? Yo dije palpebral, pero va al párpado y la otra va a la... Vos pensá, acostúmbrense a razonar y no de repetir las cosas de memoria. Si vos estás diciendo palpebral, ¿a quién te parece que pertenece esa conjuntiva? Al párpado. ¿Ves? Entonces, si uno razona antes de hablar, tiene que razonar un poquito y decir, no, la vulvar es la que recubre a la esclerótica. En donde se juntan la palpebral y la vulvar son los fondos de sacos conjuntivales. Entonces, es importante, eso es importante para cuando hagan el examen del ojo. Bien. Esto es el cristalino, que es una lente biconvexa que está sostenido por estos ligamentos que forman la zónula de zinc. Este es el cuerpo ciliar. Bien. Acá, en el cuerpo ciliar, se forma el humor acuoso. El humor acuoso pasa a través, recubre, lubrica todo esto, pasa a través del iris a la cámara anterior y de ahí ¿qué pasa? ¿Se queda ahí el humor acuoso? ¿Se va evaporando? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Por el conducto lagrimal se va el humor acuoso. ¿Por dónde sale? Porque el conducto lagrimal no está
En la conjuntiva no está al borde de la conjuntiva, no está en el ángulo del ojo, en el ángulo interno, esto está dentro del ojo todo. ¿Quién regula? O cuando hay suficiente cantidad se deja de producir. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si se sigue produciendo, si esto se sigue produciendo, ¿qué ocurre dentro de la cámara? Claro, si no se reabsorbe esto por algún lado, si no se va por algún lado, aumenta la presión dentro del ojo y produce el glaucoma. Hay glaucomas congénitos, que si son descubiertos de entrada, los chicos no pierden la visión. Muchos no videntes son porque no se ha percibido el glaucoma congénito. Cuando se descubre el glaucoma congénito a tiempo, los chicos no. Entonces, cuando esta presión aumenta, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Por acá, por el ángulo irido corneal, tenemos el conducto de Slem, el conducto de Slem, por donde se reabsorbe, pasa, y si por esta zona también una pequeña parte se reabsorbe espontáneamente. Entonces, se produce en la cámara posterior, pasa de la pupila a través de, y acá se reabsorbe por el conducto de Slem, por el conducto de Slem, otra parte se reabsorbe y pasa directamente a las venas en el ángulo irido corneal. Entonces, se va produciendo acá, viene por aquí y se reabsorbe por acá. Cuando esto se altera, se produce un aumento de la presión ocular, que ya vamos a ver qué fenómenos produce eso. Al aumentar la presión ocular, ¿qué es lo que produce? Esto que vemos acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que recubre ¿Puede ser el fondo de saco? Es el fondo de saco conjuntival, esto es la conjuntiva. Bien. Entonces, producción y eliminación del humor acuoso en el ojo sano. El humor acuoso circula a través de la pupila, pasa a la cámara anterior del ojo y ahí se reabsorbe, es lo que vimos recién. Cuando esto no ocurre, va aumentando la presión del ojo, va comprimiendo al humor vítreo, ven cómo aumenta la presión y comprime al humor vítreo y puede afectar, producir desprendimientos y lesionar la retina. Bien. Acá tenemos, de nuevo repasamos, esto es el músculo recto interno. Si este es el músculo recto interno y este es el recto lateral, ¿qué corte será este del ojo? Transversal, muy bien. Porque si fuera un corte sagital, ¿qué veríamos? ¿Qué rectos veríamos? Claro, son 4 los músculos rectos del ojo y 2 los oblicuos. El recto superior, el recto inferior, eso está muy bien. Es para que se vayan acostumbrando a mirar las imágenes y prestar atención en lo mismo. Acá tenemos las arterias que entran por la papila óptica, que se pueden ver. Estas se pueden ver mediante el fondo de ojo. ¿Qué es el fondo de ojo?
Es un estudio primero para verte si te entra luz al ojo. ¿Y cómo se mira eso? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna Con una lupa y con por lo una menos lupa? a mí me lo hicieron así, como si fuera como una especie de lupa y una luz. ¿Una luz te lo hicieron y con alguna computadora o eso se Ah, sí, imprime? eso ¿O qué? también. Eso también con una computadora iban viendo también. ¿Y se imprime esa imagen después o no? ¿Dónde te lo hicieron? ¿En alguna sala de emergencia? ¿En un consultorio o en un oculista te lo hizo? No, me lo hicieron en un consultorio de Córdoba, profe. ¿Que tuviste algún traumatismo o algo? No, pero yo uso anteojos desde que tengo 6 años y siempre Sí, me hago controles. Y mi doctor siempre me hace eso para ver cómo evoluciona bien. ¿Y el qué se dolor. ve con eso? ¿Qué se puede ver con eso? El interior del globo ocular. Ya vamos a ver, se ve el interior del globo ocular, se ve el estado de la papila, que es por donde entra el nervio óptico, se ve el estado de los vasos, ¿eh? Eso permite una serie de cosas que nos dan la impresión. En mi época ya de estudiante, como practicante, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque en los traumatismos de cráneo se produce un aumento de la presión, una compresión y se produce un edema de la papila. Un edema de la papila que es un indicio de que hay un traumatismo de cráneo con edema craneal, con edema cerebral. Entonces, por eso era muy importante y el estado de las arterias nos da un indicio de si ese individuo tiene alteradas o estrechados los vasos. Bien, y eso se puede hacer. Actualmente lo hacen con una computadora los oculistas, pero se puede hacer con un aparatito que se mira, se produce, se dan unas gotas que dilatan la pupila, dilatan la pupila. Eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso autónomo, que unas dilatan la pupila y el parasimpático las contrae y el simpático las dilata. Por eso es que cuando uno toma un parasimpático lítico, como es la buscapina, todos los antiespasmódicos son parasimpáticos líticos, producen dilatación de la pupila. Hay que tener precaución cuando uno viaja de noche conduciendo, de no tomar mucha cantidad de eso, porque si no se encandila con más facilidad. Porque al estar dilatada la pupila, entra mayor cantidad de luz y se produce el encandilamiento con más facilidad. Bien, seguimos adelante entonces. Acá tenemos de nuevo las capas, la capa fibrosa formada por la esclerótica y la córnea, la coroides o capa vascular y la retina, el cristalino y la cámara posterior y la cámara anterior del ojo. Bien, acá tenemos las capas de la retina. Son 10 las capas de la retina. Eso el día que ustedes sean oculistas o elijan una especialidad, lo van a tener que conocer a la capa de la retina. Ahora saber que ahí están los conos y los bastones, que es los que permiten el conocimiento de los colores. Acá vemos cómo penetra el nervio óptico y acá vemos la fobia, que ya vamos a ver a qué corresponde la fobia. Acá tenemos el humor acuoso, el iris, el cristalino, la cámara posterior. Acá está, fíjense, dice humor acuoso. Repite, humor acuoso y humor acuoso. De donde ustedes, fíjense lo frecuente que son
los errores en esto. Si ustedes toman esta imagen y se graban y hacen un dibujo, se van a enganchar acá diciendo que este humor a causa anterior y este humor a causa posterior. Este es el humor vítreo, no el humor acuoso. Esto se los recalco siempre para que tengan suma precaución cuando miren las imágenes de internet, siempre háganlo con el libro al lado. Porque si el libro tiene errores, los corrige. Vienen con una fe de ratas donde marca los errores que ha habido en la edición del libro y que se han escapado y no han sido corregidos antes de la impresión. Bien, estas son las capas de la retina, entonces, acá las tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 las capas de la retina. En una está el epitelio pigmentario, que es lo que le da el color negro, la capa de los conos y los bastones, y las distintas capas que forman la retina. Bien, acá vemos la entrada del nervio óptico, la fobia, que es donde se concentran los rayos luminosos y la zona de la retina que tiene mejor definición. Está en los rayos laterales, la visión lateral, esta es la visión central del ojo, esta es la visión lateral del ojo. Acá se reciben y acá salen a través de la vía óptica. ¿Qué son entonces las vías de conducción? A ver, alguno otro que no sea de los que están hablando ahora que me diga qué son las vías de conducción. ¿Se retiraron todos? ¿No quedó ninguno? Uy, cómo esto no es presencial para ir viendo. Pero ustedes ven que esto, uno se genera el concepto ya de que están... A ver, alguno que me pueda decir qué es la Son los vía de... canales de impulsos. ¿Cómo? Son los canales que llevan los impulsos. O sea, desde el... Acuérdense, las vías, ¿qué son las vías? ¿Qué forman las vías del Los tren? nervios. ¿Eh? Los nervios. ¿Qué forman las vías del tren? ¿Camino? Claro. La vía del tren es el camino que lleva el tren bala de Villa María a Buenos Aires. Entonces, ¿qué son las vías de conducción? El camino. Acuérdense, las vías que forman un camino. ¿Qué son las vías de conducción? El camino que siguen los estímulos. ¿Y los estímulos qué son? ¿Qué pueden ser los estímulos? Sensoriales y ¿qué más? Motores. Y motores, muy bien. Los sensoriales son centrípetos, o sea, van de los receptores sensoriales al cerebro. Y los motores son centrífugos, van de la corteza cerebral a los órganos efectores. Fíjense, entonces, vayan asociando y no aprendan las cosas de memoria. Cuando yo le digo vías, ustedes ya están acordándose lo que sigue, que forman las vías un camino, el camino que siguen los estímulos, de la corteza a los órganos efectores, en el caso de las vías motoras, y de los receptores sensoriales. Acá, ¿dónde están los receptores sensoriales en el ojo? ¿En qué capa del ojo? En la retina. En la retina.
De acá salen los axones, que van a formar la vía óptica que ya vamos a ver. Este es el nervio óptico. ¿Les queda claro? ¿Les va quedando claro? ¿Esto qué es? Esto que estamos viendo acá, este dibujo. ¿El fondo del ojo? Esto es lo que se ve en un fondo de ojo. Esto es lo que se ve en un aparatito, uno se pone así y examina el fondo del ojo. Antes todo médico tenía, sobre todo en los pueblos, o sea, mi padre era médico en el pueblo y tenía un aparatito que tenía un pantoscopio, que tenía un otoscopio para mirar el oído, y tenía un oftalmoscopio que permitía hacer el fondo de ojo, y una linterna con una lupa que permitía ver la garganta bien. Porque todo médico general manejaba muy bien el fondo de ojo, manejaba las urgencias otológicas. Y si ustedes van a hacer medicina general, hay residencias hoy en día en medicina general donde lo forman en todo eso. Lo forman para atender un parto. Yo siempre digo, cuando yo les comenté a ustedes que yo hacía guardia en cuarto año, estaba de medicina, en esa época eran 6 años la carrera, y hacía guardia en el hospital de Carlos Paz, y ahí aprendí a hacer partos, o sea, hacía partos con las indicaciones y la formación que nos habían dado el obstetra del hospital. Y cuando veíamos que un parto venía complicado, lo llamábamos a él. Entonces, este es el fondo, el dibujo de un fondo de ojo. Si les parece, vamos a hacer un intervalo y vamos a seguir viendo distintas imágenes del fondo de ojo. ¿Están de acuerdo en que hagamos un intervalo de 15 minutos? Sí, profe. Muy bien. Nos vemos en 15 minutos. Temporal. El temporal está formado, por eso hago el repaso, porque es muy importante. ¿Dónde andás, Cristian? ¿Qué tal? Llegando a casa ya. Ah, bueno, bien. Aproveché el recreo. Bien, para muy venirme bien. a ver. ¿Qué estuviste de guardia anoche o...? No, todas las mañanas yo voy, pues estoy en el staff de cirugía, entonces todas las mañanas tengo que estar haciendo revista de sala, decidimos los casos quirúrgicos y ya me libero. Entro Bien. temprano, entro a las 7. Sí, sí. Bueno, Bueno, profe, sigo a la escucha. empezamos nomás, listo. Chao. Bueno, vamos con otra imagen de la retina, la mácula, la fobia, y la papila. La papila es por donde ingresa el nervio óptico. Ingresan las arterias que permiten ver el estado de las arterias, cómo se encuentran. Nos dan, si estas arterias no son la traducción de todas las arterias del cuerpo. Cuando hay problemas en las arterias de la retina, indican y generan la sospecha de que el resto de las arterias del cuerpo pueden tener también alteraciones. La mácula, mancha amarilla o marcha lucha es una superficie deprimida, el centro de la fobia es el punto, como habíamos dicho recién, que se percibe el máximo de los rayos luminosos.
es donde hay mayor definición en la visión, y esta es la visión lateral ya que se va teniendo, que se va perdiendo la definición. Estructura de la papila óptica, entonces tiene una forma velada, es una excavada, tiene un diámetro aproximado de 1,5 milímetros, es color rosado, y acá está el ingreso de los vasos. Acá tenemos, este es la retina, el lugar por donde ingresa el nervio óptico y es la papila, es el punto ciego que tiene el ojo. Entonces, la papila es un punto ciego donde no hay receptores sensoriales para los estímulos luminosos. Por eso recibe el nombre de punto ciego. Esto que vemos acá es un edema de papila. Se ve la protrusión, que la saliencia que hace la papila. Normalmente la papila se ve aplanada. Cuando se ve elevada, así con una depresión central, como ustedes observan acá, esto nos está hablando de que hay un edema de la papila. Edema es que hay líquido, hay agua que produce una hinchazón, un aumento del tamaño de la misma, hinchazón o tumefacción en la papila óptica debida generalmente a un aumento de la presión intracraneal. Por eso, ante la sospecha de un traumatismo de cráneo, que hay un individuo que ha tenido un accidente y que perdió la conciencia transitoriamente, ¿qué le hacen? Le hacen un fondo de ojo para ver si hay un edema o no de la papila. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que dilatar previamente el iris. Acá vemos, para eso se colocan unas gotas en la conjuntiva, se espera un rato y se produce la dilatación de la pupila. ¿Qué les decía yo que era quién hacía que se cerrara y se abriera la papila? ¿Quién gobernaba eso? El sistema nervioso autónomo. Ya en la unidad próxima vamos a ver el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está formado por el simpático y el parasimpático, que tienen acciones opuestas. En el caso de la pupila, uno dilata y el otro la cierra a la pupila. Produce un estrechamiento. Si ustedes entran de un lugar que hay claridad a un lugar oscuro, al principio no ven nada. Tienen que hacer un periodo de adaptación para ver. Antes, en mi época, cuando la radiología se hacía a través de pantallas fluoroscópicas. Uno apoyaba una pantalla sobre el individuo sobre la cual incidían los rayos X y se veían se observaban el cuerpo a través de los rayos X. Para visualizar eso había que hacer una adaptación, porque uno venía de la luz, estaba oscuro y cuando recién entraba no veía nada. Lo mismo, como les digo, cuando entraba a un cine o un teatro que estaba oscuro, la visión hasta que la pupila se dilata y permite la visión. Bien, acá vemos la papila, que es por donde penetra el nervio óptico, los vasos y la mácula. Es un poco más oscuro y se ve la zona deprimida. ¿Esto qué será esto que tenemos acá?
lo que está señalando la flecha, profe, Sí, el desprendimiento de la retina. bien. Entonces, ¿han oído hablar ustedes alguna vez de los desprendimientos de retina? ¿Eh? A veces los desprendimientos, cuando son importantes, pueden llegar ¿a qué? A la pérdida de la visión. Esto se puede corregir con láser que lo suelda y lo fija de nuevo a la coroides, ¿eh? Porque si se desprende la retina, se produce esto. A veces, cuando con los años, el cuerpo vítreo se va, pierde la esponjosidad, pierde la elasticidad y se retrae y a veces produce desprendimientos puede producir desprendimiento de la retina. Entonces, acá vemos el desprendimiento, esta es la esclerótica, esta es la coroide y esta es la retina que se desprende del codo. Pasamos a ver ahora los anexos del ojo. Acuérdense que yo les dije el otro día que tenían que agregar en el programa anexos del ojo o anexos del globo ocular, donde se ven los párpados, se ven la glándula lagrimal, acá hay glándulas lagrimales accesorias, acá están los puntos lagrimales, que es por donde se recogen las lágrimas. Recuerdan que me decían que uno de ustedes me decía recién que el humor acuoso se reabsorbía por el conducto lagrimal. Para eso tendrían que salir afuera. No, porque el humor acuoso permanece dentro del ojo y se reabsorbe a través del ángulo irido corneal, que es este ángulo donde se encuentra el conducto de Glenn y la reabsorción directamente a través de los vasos venosos que están en la coroides. Bien, las lágrimas que caen acá se recogen por estos puntos lagrimales, van al saco a través de los canalículos al saco lagrimal y el canal lagrimal que va a desembocar al meato inferior de las fosas nasales. Esto es importante conocerlo porque es frecuente en las personas de edad que se produce una inflamación de esto y se hace una tumoración a veces muy importante acá por la infección y empiezan a llorar, están llorando permanentemente. Esto a veces se corrige solo con antibióticos y a veces hay que destaparlo. Se canaliza el conducto lagrimal y se destapa el conducto, el canal lagrimal y vuelven a dejar de llorar permanentemente el ojo. Profe, ¿Sí? ¿qué se llama el lagrimal falso después lo que queda? ¿Cómo? Que yo a mí cuando era chiquita me pasó lo mismo, pero me decían que era como un lagrimal falso. Entonces yo ahora tengo como, donde me hicieron la abertura del saco lagrimal, me quedó como un pequeño orificio hacia el costado del ojo. ¿Y le han agrandado el orificio y se le corrigió el problema? Con el tiempo, porque cuando era chiquita todavía me seguía pasando cada tanto que de la nada se me caía una lágrima así. Y sí, puede ser que no haya. Bien, entonces ustedes ven acá la glándula lagrimal que produce y estos son los puntos lagrimales por donde se recogen. A veces están obstruidos, hay que desobstruirlos y no conozco cuál. Y esta es la carúncula lagrimal, que está entre ambos canalículos lagrimales. De nuevo, otra imagen para que no se olviden, la glándula lagrimal, vienen acá, se reabsorben y van a desembocar en el meato inferior.
Acá tenemos la cavidad nasal para repasar de nuevo. Este era el seno frontal que desembocaba ¿dónde? En el meato medio. En el meato medio. Este otro, ¿qué otro que desemboca acá? El seno maxilar. El seno maxilar. Y acá tenemos, en el cornete superior, desembocan los senos esfenoidales y los sigmoidales, en el meato superior. Y en el meato inferior desemboca el conducto lagrimal. Dice, los cornetes están arrollados sobre sí mismos, forman espacio entre uno y otro los meatos. En estos meatos se abren conductos de las cavidades anexas que desembocan en la cavidad nasal. Uno de ellos son los senos paranasales. Ustedes habrán oído de, a veces cuando hay dolor de cabeza o determinadas molestias, se solicitan radiografías de los senos paranasales. ¿Cuáles son los senos paranasales? El seno frontal, el seno maxilar, los senos esfenoidales. En el meato superior entonces se abren los senos esfenoidales y las segdas hemoidales posteriores. En el meato medio se abren el seno frontal y el seno maxilar, y las celdas hemoidales anteriores. Y en el meato inferior el conducto lacrimonasal. Bien, acá tenemos el párpado levantado, estas son las pestañas. Los otros anexos del ojo son las cejas que protegen al ojo, las pestañas, los párpados. ¿Esto qué será? El músculo palpebral. ¿Cómo se llamaba ese músculo? El orbicular de los párpados, el músculo orbicular de los párpados. Bien. Después hay otro músculo que está por allá, que es el elevador del párpado superior. Acá está el conducto lagrimal. Acá está de nuevo la gándula lagrimal, el párpado superior, el párpado inferior, la pupila, el iris y el conducto lagrimal. Acá ya vamos a ver qué son, este es el párpado. Dentro de los párpados hay un cartílago, que es el cartílago tarsal, dentro del cual se encuentran unas glándulas, que son las glándulas de meibomio, que se encuentran en número de 28 a 30 en el párpado superior y de 24 a 25 en el párpado inferior. Acá tenemos el cartílago. Esto de acá, ¿qué sería? El fondo de saco conjuntival. Bien, el fondo de saco conjuntival. Este es el párpado, estos son las pestañas, estos son los pedículos pilosos, estas son las glándulas de Say, estas son las glándulas de Moll, y acá están las glándulas de meibomio que están dentro de los cartílagos tarsales. Bien, la inflamación de estas glándulas, acá está por donde es de meibomio, producen procesos crónicos. Cuando se inflaman estas glándulas, producen procesos crónicos que ya vamos a ver cómo se traducen, que a veces requieren cirugía. Es una cirugía sencilla, pero a veces cuando molestan requieren cirugía. La otra inflamación que hay frecuente es la de los folículos pilosos y de algunas de estas glándulas, pero por lo general la de los folículos pilosos que forman los orzuelos. Entonces, la inflamación de las glándulas de meibomio producen el chalazion. La inflamación de los folículos pilosos produce el orzuelo.
¿Con qué se curan los orzuelos? ¿Han visto, han tenido alguna vez un orzuelo? No dicen que con El método casero no es con el anillo de oro. Bueno, es una de las formas. ¿Qué otra forma? Mirando una botella de aceite cuando venían de vidrio contra el sol, concentraban los rayos, decían, y se aumenta. Todo eso es para producir calor. Lo que se produce es un acúmulo de pus, es un absceso dentro de las glándulas o de los folículos, y el calor produce la maduración de eso y produce a veces la ruptura espontánea. Si uno lo sospecha eso, tomando antibióticos en forma temprana se resuelven solos. Y si no, van al oculista y le receta unas gotas con antibióticos y antibióticos por vía sistémica para que se resuelva el problema. Entonces, acá tenemos la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. Acá tenemos el elevador. Yo les decía en esa imagen que se veía el recto interno o lateral, este es el recto externo, este es el recto interno, o medial, perdón. Estos son los músculos que mueven el ojo. El recto superior, el recto inferior, los oblicuos, esta es la tróclea, que se acuerdan en la fosa orbitaria que en la parte medial había una depresión que correspondía a la inserción de la tróclea, donde rota el oblicuo superior y este es el oblicuo inferior. Acá tenemos la blefaritis, ¿qué es? Es la inflamación de los párpados. El chalazion, ¿qué es? La inflamación de las glándulas de meibomio que se encuentran en los cartílagos tarsales. El orzuelo es la infección de los folículos pilosos y la dacriocistitis es la inflamación u obstrucción de la vía lagrimal, lo que yo les decía. Cuando esta vía se inflama y se obstruye, se da antibióticos, a veces con eso es suficiente, y si no, hay que producir la canalización. El chalazion, ¿qué es el chalazion? Es una inflamación granulomatosa crónica de las glándulas de meibomio. Estos difícilmente se drenan, es una inflamación crónica y queda como una dureza, una saliencia. Es una masa de poco tamaño ubicada en el párpado y producida por el bloqueo de esta glándula sebácea que son las glándulas de meibomio. Acá tienen un ejemplo de un chalazion. El orzuelo está más en el borde inferior, acá está muy inflamado. Cuando se da antiinflamatorios o antibióticos, eso se reduce y queda reducido a una mínima expresión el chalazion. A veces se reabsorbe totalmente, a veces no se reabsorbe y se va a una pequeña cirugía en la que se extirpa el chalazion. Y este es el orzuelo. El orzuelo es la inflamación de los folículos pilosos, que si uno lo trata en forma temprana, se evita que se rompa y se drene, se acumula pus acá, cuando se lo deja evolucionar a veces hay que drenarlo para que salga el pus que se ha formado. Y esto que está rojo acá, ¿qué es esto que está rojo? ¿Qué es lo que enrojece la esclerótica? ¿Cómo se llama cuando está enrojecida la esclerótica? La esclerótica normalmente es blanca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce el enrojecimiento de la esclerótica? ¿Pero qué hay? ¿Qué proceso hay que produce eso? ¿Nunca han tenido los ojos rojos?
A veces por no haber dormido bien, que se dice, este está como perro que ha estado toreando la luna toda la noche, porque tiene los ojos rojos. La conjuntivitis, cuando hay una inflamación de la conjuntiva, se produce el color rojo de la esclerótica, y eso es un síntoma, un signo. ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? A ver si alguien me puede responder eso. Bien. ¿Y signo? Una objetivable. O sea, por eso, la conjuntivitis es un signo porque el color rojo de los ojos nos habla de la conjuntivitis. Si ustedes toman la temperatura, es un signo, porque es registrable y es ponderable. En cambio, si ustedes dicen me duele la cabeza, es una manifestación subjetiva que no es demostrable. Ustedes pueden decir me duele la cabeza, estoy cansado, y eso no es, ustedes no pueden demostrarlo. En cambio, ustedes sí pueden decir está con temperatura porque le han puesto el termómetro y han registrado un signo. Los signos son objetivables. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Qué es esto? Esto es para ver que el fondo de saco conjuntival superior. Si alguna vez les entra una basura en el ojo y no logran verla, no logran, buscan por abajo, yo les decía que el párpado inferior, el fondo de saco conjuntival inferior, es muy fácil verlo porque se tira el párpado hacia abajo y adelante y se logra visualizar. Para ver el fondo de saco conjuntival superior, ¿qué hay que hacer? Se tira de las pestañas, ¿ven? Ahí tienen el dedo tirando de las pestañas, se coloca un elemento ahí sobre el borde superior de la órbita, que puede ser esto, puede ser un dedo, se hace mirar para abajo al individuo y se tira de las pestañas para adelante y arriba, y con esto se lo empuja para abajo, o con el dedo se empuja para abajo el cartílago tarsal. Y se logra ver, esto se llama eversión del párpado superior. Y es lo que permite fijarse si el cuerpo extraño ha quedado alojado en esta zona. ¿Les queda claro cómo se vierte el párpado para ver si hay un cuerpo extraño ahí arriba? Bien. Estos son los músculos del ojo que permiten los distintos movimientos, que ya lo vimos cuando vimos este es el anillo de zinc donde se insertan los músculos rectos, que rodean acá al agujero óptico. Lo otro que habíamos visto de zinc era la zónula de zinc, que era lo que fijaba el medio de sostén del cristalino. Acá tenemos los rectos laterales, lateral y medial, los rectos superior e inferior, y los oblicuos superior e inferior. Y esta es la vía óptica. La vía óptica es la que se inicia en el nervio óptico, se inicia en el nervio óptico. Acá está el quiasma óptico. ¿Sobre dónde apoyaba el quiasma óptico? Exactamente. Está por delante de la silla turca. ¿Y qué había acá detrás del quiasma óptico? Muy bien, la hipófisis. De ahí que cuando hay un tumor de la hipófisis, uno de los primeros síntomas que da son trastornos en la visión. ¿Por qué? Porque comprime al quiasma óptico y produce hemianoxias, pérdida de la mitad de la visión de uno de los ojos.
O de los dos. ¿Cómo? No, para perder la capacidad de reconocer rostros es cuando la lesión está ubicada en el lóbulo occipital, que es donde se produce el reconocimiento y el almacenamiento. Acá y acá se produce. Es frecuente que las personas vean, eso se da en la persona de edad, pero no hacen el reconocimiento. Lo ven a usted, lo ven perfectamente, pero han perdido la grabación de la memorización de la cara de los individuos. Eso se da no por los tumores de la hipófisis, sino por los trastornos cerebrales o de los cuerpos acá geniculados. Eso es lo que hace la pérdida de la memoria ocular o de la visión, la pérdida de la memoria visual. Al perder la memoria visual, uno ve las cosas, pero no reconoce los elementos que está viendo. Bien, entonces, la vía óptica se inicia en la retina, de la retina viene por el nervio óptico, se entrecruza en el quiasma óptico, va a los tractos ópticos, va a los cuerpos geniculados laterales, de ahí salen las radiaciones ópticas que van al lóbulo occipital. Entonces, retina y nasal del ojo derecho, del lado nasal del lado derecho, nervio óptico derecho, el 2, quiasma óptico, cintilla óptica, esta es la cintilla óptica que sale del quiasma óptico, van a los cuerpos geniculados, de los cuerpos geniculados salen las radiaciones ópticas que van al área occipital. Bien. De nuevo, otra imagen de la vía óptica. Esto que está acá, ¿qué es? Esto rojo. Muy bien. ¿Quiénes formaban el polígono de Willis? ¿Y de dónde venían? ¿De dónde venían todas esas ramas? ¿De qué arterias? ¿Cuáles son las que forman el polígono de Willis? Las que dan origen. Esta de acá, ¿cuál es esta? Muy bien. ¿Quién forma el tronco basilar? Muy bien. ¿Y esta cuál es? Ah, ¿cuál es la que pasa por el seno cavernoso? ¿Qué arteria? Hay una arteria que atraviesa el peñasco y después se mete en el seno cavernoso. Hay un agujero en la cara anteroinferior del peñasco por donde se mete una arteria. Me parece que es más importante, que da después la cerebral media, esa puede ser. La carótida interna. La carótida interna, muy bien, esa es la carótida interna. Esta es la carótida interna que se mete en el peñasco, atraviesa el peñasco, se mete en el seno cavernoso y se va para ahí arriba. Y esto que está acá, ¿qué es esto que está acá? No, este es el quiasma. La hipófisis, muy bien. Bueno, hemos terminado esto y vamos a empezar con este otro de los sentidos. Porque después, ¿qué nos queda? ¿Tienen el programa a mano alguno de ustedes? No, no lo tienen. ¿Recuerdan Sí, yo cuál? lo tengo. A ver, ¿qué sigue después de este órgano, de este sentido? Sigue sistema nervioso central.
Sí, el sistema nervioso central, muy bien. Como la clase próxima, porque el lunes que viene, ¿qué día es? 20, profe. ¿Una 20. semana de examen? ¿El 21 qué es? ¿Algún día en especial o no? El día del estudiante, O sea que van a estar de farra. Festéjenlo bien. Bueno, desgraciadamente no se puede festejar ahora, ¿no es verdad? Pero, ¿hasta cuándo? ¿Eh? Si no son muy numerosas las reuniones, se pueden reunir a festejar. Realmente yo tengo recuerdos muy lindos del Día del Estudiante. En el secundario nosotros en un pueblo organizamos la fiesta del Día del Estudiante, era recaudación para el viaje de estudio de los que estábamos en el último año. Y cuando vivía en el hospital hacíamos unas fiestas sensacionales todos los años del Día del Estudiante. Y se tomaba la semana del estudiante. Ahora se dan exámenes, por eso el lunes no vamos, el lunes toda la semana es para exámenes y no vamos a tener clases la semana que viene. Pero aprovechen ustedes para ir leyendo. Capaz que después de la semana del estudiante se venga el parcial, ¿no es cierto? ¿No les han dado todavía la fecha? Nos dijeron que iba a ser después de esa semana, pero no nos dieron una fecha bien. Bueno, o sea que aprovechen la semana del estudiante para preparar el parcial. Pónganse las pilas y vayan viendo. Yo no me acuerdo ¿cuántas capas musculares tiene el estómago? No, 3, bien. ¿Y cuál es el límite entre el estómago y el duodeno? El píloro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué desemboca en la segunda porción del duodeno? El colédoco, ¿En qué desembocan así solo o dónde desembocan? ¿Hay algún conducto? ¿Qué hay ¿en qué desembocan? sí. No sé si está bien, colédoco, sí. No, el colédoco, Ah, ¿qué es? no. ¿A partir de cuándo se llama colédoco? Ven que tienen que aprovechar ahora la semana que viene. No ¿No hay está ningún... ¿Cómo? el de Santorini? El de Santorini es el accesorio del páncreas. El páncreas tiene dos conductos. El accesorio, que es el de Santorini, y el de Wilson, que es el principal. Eso es para la secreción exócrina que tiene el páncreas. ¿No El de desembocan Wilson, en la segunda porción del duodeno, de su carencia sí, interna? sí, pero uno en la carúncula menor y el otro en la carúncula mayor, que ¿cómo se llama también? Primero, ¿qué es el colédoco? ¿A partir de dónde se llama colédoco? Bueno, un aplazo generalizado. Cuando el cístico se une al hepático, se pasa a llamar colédoco. ¿Qué es el cístico? Es el conducto que viene de la vesícula biliar. Muy bien. Cuando el cístico se une al hepático común, se pasa a llamar colédoco. El colédoco viene por la cara posterior del duodeno, penetra en el páncreas y desemboca, se junta con el Wilson y desemboca en la carúncula mayor o papila de Vater, que está rodeada por un esfínter muscular, que es el esfínter de o
De Odi. Muy bien, el esfínter de Odi. Y vamos a pasar a ver ahora el otro de los sentidos, que es el sentido de la audición. Es importante, aunque parezca una pavada, reconocer los distintos elementos que constituyen la oreja, que es la pantalla que concentra las vibraciones que hay en el aire para que a través del conducto auditivo externo hagan vibrar la membrana del tímpano. Entonces, si ustedes reciben un paciente y tienen que hacer la historia clínica y el paciente ese cae con una lesión en la oreja, muy bien. Si le han cortado la oreja, que puede darse el caso, dicen, bueno, se le estirpó la oreja completa. Si tiene un tajo, dicen, bueno, el tajo, ¿dónde está ubicado el tajo? Puede estar ubicado acá, que ¿cómo se llama esta zona de la oreja? El lóbulo, muy bien, el lóbulo de la oreja. ¿Para qué sirve el lóbulo de la oreja? Muy bien. ¿Y estos qué son? Estos que dan esta forma así, ¿qué es esto que le da esta rigidez a la oreja? Muy bien. Hay cartílagos dentro de la oreja. Tenemos el hélix, el antihélix, el trago, el trago y el antitrago. El hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. La fosa triangular acá, y la concha, esta depresión que hay acá entre el trago y el antihélix, recibe el nombre de concha. Todos estos elementos son importantes que ustedes los tengan presentes. Esta es la raíz del hélix, que acá suele haber como un pequeño tubérculo también en la raíz del hélix. Para que ustedes, si un día tienen que decir dónde asienta una lesión, conocer todos estos elementos. Entonces, el hélix es cresta que bordea la región postero-superior de la oreja o del pabellón auricular. Está formado por un cardílago. El antihélix, eminencia que recorre el pabellón por delante del hélix. Este es el antihélix. Entonces, el hélix, el antihélix, la concha y el espacio triangular. El trago, que es este, trago, eminencia en la parte delantera del pabellón que recubre el orificio externo del conducto auditivo externo. Si ustedes tienen, ¿para qué sirve el trago? Si ustedes comprimen el trago, acá está el trago, lo comprimen, ¿sí? Cuando ustedes comprimen el trago y genera dolor, se produce un síntoma que es un síntoma de otitis externa. Cuando duele el trago a la compresión, es un síntoma de que hay una otitis externa. Viene un paciente con dolor del oído y le dice que tiene fiebre y ustedes le hacen así y ay, me duele. Ese es un síntoma de una otitis externa. Es síntoma porque ustedes no saben si es cierto que le duele o no le duele. Manifiesta, es una manifestación subjetiva. Si ustedes golpean, acá percuten la apófisis, ¿cómo se llamaba esa apófisis?
La apófisis mastoide, muy bien. Si ustedes percuten la apófisis mastoide y el paciente les dice me duele, es un síntoma de que es una otitis media. ¿Por qué hablamos de otitis externa y de otitis media? Porque el oído se divide en tres partes, una parte externa, una parte media y una parte interna. La parte externa es el conducto auditivo externo. La parte media es la caja del tímpano, que ya vamos a ver qué es. Y la parte interna es el oído interno, que se encuentra, el oído medio y el oído interno se encuentran dentro del peñasco del temporal. Entonces, dijimos acá, para ir terminando con el pabellón auricular, el hélice, el antihélice, el trago, el antitrago, el lóbulo de la oreja, y la concha o excavación limitada acá por el antitrago y el antihélix. El antihélix y el antetrago y el trago por delante limitan acá esta cavidad que es la concha de nuevo tenemos acá el antihélix, el tubérculo auricular, la fosa escafoidea, el antihélix, esta es la concha, acá está la fosa triangular, el conducto auditivo externo, el trago y el lóbulo de la oreja. La oreja tiene sus músculos también, que son intrínsecos y extrínsecos. Los músculos intrínsecos son pequeños músculos. Esto es que sepan nomás que hay músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos, que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son los músculos que permiten la movilización, son el auricular superior, el auricular anterior y el auricular posterior. Hay individuos que tienen la virtud de tener tal manejo de sus músculos que logran mover la oreja hacia arriba y hacia abajo, haciendo contraer el músculo auricular superior. Bien, antes de entrar en el oído interno, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es esto? El hueso. ¿Por quién está formado el hueso temporal? Muy bien. La porción, ¿esta qué porción es? Petrosa o peñasco, que tiene una cara endocraniana y una cara exocraniana. Esta es la escama de concha del temporal, que tiene los bordes cortados a bisel, y eso que se ve ahí que es la impresión dejada por las arterias. Los senos están, esta es la impresión de un seno, esta es la impresión de un seno venoso. Esta es la impresión de un seno. Esta es la cara postero-superior del peñasco. ¿Qué es esto que se ve acá? Muy bien. ¿Para qué está ese conducto auditivo interno? ¿Salen por ahí algunos elementos? ¿Qué nervios pasa? Oh. El intermediario de Rayber es uno, sí. El facial entra por ahí, el facial. ¿A dónde va el facial después? ¿Por dónde? Si entra ahí, sale por algún lado, ¿hay algún otro agujero por donde salga el facial? ¿En el peñasco? Tienen que repasar un poquito de hueso, Para la próxima clase, aparte de preparar el parcial, échenle una leída al temporal a ver las dudas que tengan. ¿No hay un agujero estilo mastoideo en la cara inferior del peñasco?
¿Hay un agujero o no? Que está cerca de, ¿qué es esto que se ve acá? La apófisis estiloide. La apófisis estiloide, muy bien. Entonces, vamos haciendo un repaso para comprender. Acá dice eminencia arcuata o tegmen timpani. ¿Qué será el tegmen timpani? El techo del oído medio, de la caja del tímpano. Acá es la fosita de Gasser. ¿Por qué? ¿Quién fue Gasser? El que descubrió un ganglio que se encuentra ahí, en el ganglio de Gasser, esta es la fosita de Gasser por el ganglio que ahí se aloja, que pertenece ese ganglio al nervio trigémino, que es el quinto par craneal, que ya lo vamos a ver. Entonces, es importante recordar todos estos elementos. Acá dice, más afuera de 1 centímetro del agujero está la fosita unguial, porción superior del orificio externo del acueducto de vestíbulo que contiene una prolongación del laberinto membranoso. Eso es importante que lo recuerden, porque eso lo vamos a ver, son partes del oído interno. El laberinto membranoso es una parte que constituye elementos del oído interno. Bueno, acá tenemos otra imagen y acá tenemos otro orificio por debajo del conducto auditivo externo, que es el orificio del conductillo coclear, que también constituye donde la perilinfa se comunica con el espacio subaracnoideo por donde está el líquido, circula el líquido cefalorraquídeo. Acá está la fosita de Gasser, o impresión trigeminal le llama acá. ¿Por qué impresión trigeminal? Porque ahí se aloja el ganglio de Gasser, que es un ganglio que pertenece al nervio trigémino. Como ya se ha hecho la hora, nos vamos a despedir. Que pasen una muy buena semana del Día del Estudiante y después, creo que el 27, el próximo lunes después del que viene, que es 27, es el Día de Villa María. O sea, que también tenemos feriado. Así que si les queda tiempo después del parcial, es probable que para el parcial yo voy a tratar de llegarme, así nos conocemos y les puedo hacer algunas preguntas e irlos conociendo a todos y evaluando. Voy a tratar de ir al parcial, así nos conocemos. Recién iríamos el miércoles después del día de Villa María. Así que vamos a ver en la próxima clase, vamos a terminar con el sentido del oído. Acá tienen, esto es la membrana del tímpano, que se ve, esa es la membrana del tímpano con un poco de cera. Esta es una tomografía computada. Si ustedes no conocen la parte ósea, nunca van a poder interpretar un corte tomográfico, otro corte tomográfico. Aquí tenemos otro elemento. Esto es el oído medio, la caja del tímpano. Y este es acá tenemos el antromastoideo, vamos a ver el oído en su conjunto. Acá tenemos, por eso yo les decía que el oído tenía el pabellón auricular que concentra los sonidos, el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano, el oído medio, y acá ya estamos dentro del peñasco. Y este es el oído interno. Este es el conducto, acá no se ve el conducto endolinfático. Ya vamos a ver, debe haber otra imagen. No, esta es la parte ósea, el laberinto óseo, donde se aloja el oído interno.
donde se ahoja el oído interno. Vamos a ver de acá. Este es el órgano de Corti. Bueno, lo vamos a dejar para ver, no aparece ahora imágenes del conducto endolinfático. Entonces, la clase que viene vamos a terminar con el sentido de la audición y vamos a comenzar con la unidad 14, que es sistema nervioso central. Bueno, profe. Un feliz día del estudiante entonces, y nos veríamos recién, sería lunes 27, martes 28 y el miércoles 29. Bueno, profe. Muy bien. Chao, hasta luego, chao, Cristian. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe. Que tengamos fin de semana. Chao, lean, aprovechen las vacaciones para el parcial, pónganse las pilas. Yo no les doy clase el jueves, pero para que estudien para el parcial. Bueno, profe, vamos a estudiar Bueno. entonces. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos en el parcial, nos vamos a ver y les voy a hacer, cómo los voy a hacer sufrir. Chao, hasta luego. Chao, profe.